Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados en el Señor, celebramos hoy el 27º domingo del tiempo ordinario correspondiente al ciclo A, día 4 de octubre del año 2020. Una frase nos dará luz para iniciar nuestra reflexión de hoy, esa reflexión de cada domingo que iniciamos con una frase. Y hoy esa frase es: o damos frutos o no damos frutos. O damos frutos o no damos frutos. La liturgia que nos presenta nuestra Santa y Madre Iglesia Católica en este domingo nos relata que un día Jesús nos contó una parábola sobre una viña, cuyo propietario arrendó a unos viñadores mientras se iba de viaje, de acuerdo al texto de Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43. Y nos cuenta el texto evangélico que cuando llegó el momento de la vendimia o cosecha de las uvas, envió a sus empleados a cobrar la parte que le tocaba. Pero los viñadores mataron uno a cada empleado que fue enviado por parte del dueño. Decidió
enviarles a su hijo, o sea, el propietario, pensando que a ese hijo sí los respetarían, pero los asesinaron también. Nos dice la parábola para eliminar el heredero y quedarse con la propiedad. Esa fue la razón por la cual mataron al hijo del propietario. Se está refiriendo Jesús a su propio pueblo en esta parábola. Ese es el sentido teológico. El pueblo de Israel que rechazó a todos los enviados de Dios, los profetas, y los mató. Y terminó matando al Hijo de Dios, algunos judíos. Sin embargo, comenzando por los apóstoles y discípulos, sí aceptaron a Jesús como el Mesías. Por cierto, hay judíos que en estos momentos están dándose cuenta que Jesús es el Mesías prometido y que la Iglesia Católica es la continuación del pueblo de Israel. En efecto, hermanos y hermanas, si analizamos bien, cuando un judío se une a la Iglesia Católica, no deja de ser judío. Pasa del pueblo de Dios escogido, el Israel del Antiguo Testamento, al nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia fundada por el mismo Jesús, por el Mesías esperado, la Iglesia Católica. Rosalind Moss, judía practicante, se convirtió al cristianismo en los años 80 y posteriormente fundó una congregación religiosa femenina católica. Ella dice que es más judía después de haberse hecho católica. Hacerse católico es, dice ella, hacerse católico es la cosa más judía que se puede hacer. Y hay otros judíos católicos que se convirtieron, podremos buscarlos en las redes del internet. Pero a los que pertenecen a la iglesia fundada por Cristo, ¿no podría Dios hacernos el mismo reproche que a los antiguos judíos? Porque siendo nosotros del nuevo pueblo de Israel, somos mejores nosotros que los que estaban antes de Jesús en aquel momento. El Señor nos dice que nos ha elegido para que demos frutos y nuestros frutos permanezcan. Para eso nos ha elegido el Señor. Nos dice que nos ha elegido para que demos fruto y nuestro fruto permanezca. En Juan capítulo 15, versículo 16. Él desea que cada uno de nosotros seamos una viña fructífera, que demos frutos y que debemos dar buenos frutos. Nos da todo lo necesario, tal como nos cuenta el profeta Isaías en una parábola que es preludio de la de Jesús. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 5, versículo 17: removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas, y esperaba que su viña diera buenas uvas. ¿Qué más puedo hacer por mi viña
que yo no lo hiciera? ¿Qué más puedo hacer por mi viña que yo no lo hiciera? El Señor nos dice que nos da todo, es decir, que nos da todo, es decir, todo lo que nuestra alma necesita para dar frutos de santidad, para dar frutos de caridad, para dar frutos que Él espera de nosotros, lo que Él espera de nosotros. Y damos frutos. Damos fruto bueno. Aprovechamos todas las gracias que Dios nos da para ser como Él desea que seamos. Aprovechamos todas las gracias que Dios nos da para ser como Él desea seamos. La parábola del Señor es clara. Y no solamente esta, sino todas las parábolas del Señor son claras para enseñarnos y para advertirnos. Su advertencia no se deja esperar. A los que no den fruto será quitada el reino de Dios. Es clara. El reino de Dios es la vida en Dios. Es la felicidad perfecta que Dios tiene preparada para aquellos que den frutos. El reino de Dios puede comenzar aquí en la tierra, es cierto, pero llega a su plenitud en la eternidad. Sin embargo, de acuerdo a esta parábola, los que no den fruto no tendrán derecho a vivir en el reino de Dios, ni aquí, ni en la eternidad. Es para pensarlo bien. ¿Es así o no? Hermanos y hermanas, que ojalá el Señor nos dé la gracia de poder dar los frutos que Él espera de nosotros, para que de esa forma podamos ser verdaderos herederos del cielo, gracias a los frutos que dimos y gracias sobre todo a los medios que el mismo Señor nos proporcionó a cada uno de nosotros para dar dichos frutos. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de estas reflexiones y se despide con ustedes con un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado. Recibamos de parte de Dios la bendición, y esa bendición que llegue ahí donde estés, en tu cama, manejando, en el trabajo, en la oficina, en la cocina, preparando los alimentos, en el campo laborando para dar los frutos que nos habla el Evangelio y frutos para alimentarnos. Y por qué no en la cárcel, en el hospital, o ahí en ese lugar debajo del árbol, o en la orilla del mar, o en ese campo, o allí en esa casa en soledad, o en ese asilo de anciano, allí, que llegue esta bendición de Dios y todos la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes lo permiten. Venimos hoy con el alma abierta para recibir esa fuerza que todo renueva y la vida llena de verdad y luz. Oh Jesús, tú eres la vid verdadera. Es nuestro anhelo estar unidos a ti para dar los frutos que el Padre espera.
se marchitan sin ti. Oh Jesús, tú eres la vid verdadera. Danos de tu esencia divina Para dar los frutos que el pan espera. Deja correr por nuestro ser toda tu gracia. Y al alimentarnos de ti podamos tener Fruto en abundancia. Deja correr por nuestro ser